La sucursal del Banco Nuevo Horizonte, ubicada en un pequeño pueblo del norte de España llamado Valdecinas, era como cualquier otra oficina financiera, discreta, rutinaria, predecible. Sus empleados conocían a los clientes por nombre. Los días se repetían en un vaivén de transferencias, créditos personales y depósitos modestos. Pero todo cambió una mañana de otoño de 2012. Esa mañana, el gerente de la sucursal, Martín Delgado, no se presentó al trabajo. Al principio, nadie se alarmó. Martín era puntual, sí, pero humano al fin y al cabo. Pensaron que tal vez se había quedado dormido, que había tenido un problema con el coche o que simplemente había llamado a última hora para ausentarse. Pero no había llamadas. No había mensajes. Su teléfono estaba apagado. Su casa, a pocas cuadras del banco, estaba cerrada desde dentro, y su coche seguía aparcado en el garaje. Los primeros en inquietarse fueron sus colegas, luego los vecinos. Esa noche, al no recibir noticias, la policía local entró en la vivienda. No había señales de violencia. La mesa del desayuno seguía puesta, con una taza a medio llenar y una tostada sin terminar. La cama estaba tendida. Todo parecía estar en orden, excepto una cosa. Martín había desaparecido sin dejar rastro. Martín Delgado no era un hombre común en Valdecinas. Llevaba 17 años trabajando en la sucursal. Había crecido en ese mismo pueblo y, aunque era reservado, era conocido por su educación impecable, sus trajes pulcros y su rutina intachable. Nunca se había ausentado sin avisar. Nunca se había envuelto en escándalos. Soltero y sin hijos, vivía una vida tranquila, aunque algo solitaria. Los investigadores iniciaron una búsqueda inmediata. Se revisaron cámaras de seguridad, se analizaron llamadas, se interrogó a vecinos y clientes del banco. Se exploraron senderos, bosques, pozos, incluso ríos. Nada. Nadie lo había visto salir de casa. Nadie lo había visto subir a un coche. Nadie sabía nada. Era como si el gerente hubiera dejado de existir de un día para otro. La noticia no tardó en recorrer los medios locales. Misteriosa desaparición de un gerente bancario. Algunos periodistas intentaron vincularlo con movimientos financieros irregulares, pero las auditorías internas no revelaron ninguna anomalía. Otros hablaron de una posible depresión encubierta o incluso de un suicidio cuidadosamente planeado. Pero no había carta, no había cuerpo. Y con los años, el caso fue quedando en el olvido, como tantos otros que nunca se resuelven. Su casa fue cerrada, sus pertenencias catalogadas y guardadas en cajas. El banco contrató un nuevo gerente, los vecinos volvieron a sus rutinas y Valdecinas retomó su ritmo de siempre, aunque con un pequeño vacío en su centro. El misterio de Martín Delgado. Pasaron 11 años. En abril de 2023, la nueva directora de la sucursal, Estela Robles, decidió hacer una limpieza profunda de la oficina. Al mover un archivador viejo, notó que una de las paredes del despacho de gerencia sonaba hueca. Intrigada, mandó desmontar el panel de madera, y lo que encontró detrás cambió todo. Un compartimento oculto, polvo acumulado, y en el fondo, una pequeña caja metálica cerrada con candado. Estela, nerviosa, la entregó a las autoridades. Al abrirla, el contenido dejó a todos atónitos. Documentos personales de Martín Delgado, su pasaporte, su DNI, una libreta de ahorros, cartas escritas a mano y una llave pequeña, oxidada, con la etiqueta «No abrir hasta el final». ¿Cómo habían llegado esos objetos allí? ¿Por qué estaban escondidos en una cavidad secreta dentro del banco? ¿Y qué significaba esa frase misteriosa? Las autoridades reabrieron el caso, y Valdecinas, 11 años después, volvió a susurrar el nombre de Martín Delgado. Lo que comenzó como una simple limpieza de oficina estaba a punto de desatar una tormenta de secretos, traiciones y verdades ocultas. Una caja olvidada, un gerente desaparecido, y un pueblo que, sin saberlo, había estado guardando un secreto durante más de una década. Martín Delgado había sido siempre un hombre metódico. Despertaba todos los días a las 6:30 en punto, preparaba su desayuno,
una taza de café negro y 2 tostadas con mermelada de naranja. Leía el periódico local y salía caminando hacia el banco a tan solo 7 minutos de su casa. Su rutina era tan precisa que, según sus vecinos, se podía ajustar un reloj con la hora en que cruzaba la esquina de la panadería. Vivía solo en una pequeña pero ordenada casa de ladrillos, herencia de sus padres, fallecidos años atrás. No tenía hermanos, ni pareja, ni amigos cercanos. Su vida social se limitaba a saludar con cordialidad a los clientes del banco y a intercambiar frases educadas con la señora Teresa, la anciana que vivía justo al lado. Era reservado, educado, impecablemente vestido y, según muchos, algo enigmático. Aunque todos lo conocían, nadie podía decir que realmente lo conocía. Tras su desaparición en 2012, las teorías comenzaron a surgir. Algunos creían que había huido con dinero del banco, aunque nunca se detectó un solo euro faltante. Otros decían que simplemente se cansó de su vida y se marchó para empezar de nuevo. Pero ninguno de esos rumores tenía base sólida. Lo que más perturbaba a la policía era la ausencia total de indicios, sin señales de violencia, sin actividad en sus cuentas bancarias, sin registro de llamadas o viajes, sin testigos. Era como si Martín se hubiera desvanecido. La investigación duró meses, pero sin pistas, fue archivada. Su casa fue cerrada por orden judicial, y el banco, tras un periodo de respeto, nombró a un nuevo gerente. Así, poco a poco, Martín se convirtió en un recuerdo borroso. Ahora, 11 años después, el hallazgo de sus documentos personales provocó una reacción en cadena. El compartimento secreto en su antiguo despacho planteaba nuevas preguntas. ¿Fue él mismo quien escondió esa caja? ¿La dejó como mensaje? ¿O alguien más la colocó allí para despistar? La directora Estela Robles, que llevaba apenas 6 meses en la sucursal, fue quien insistió en que todo fuera entregado a la Guardia Civil. Aunque algunos empleados intentaron minimizar el hallazgo, Estela sintió que aquello era demasiado importante para ignorarlo. «Esto no es solo una vieja caja de recuerdos», le dijo al sargento Ordóñez. «Esto es una señal. Martín quería que alguien encontrara esto, algún día». La frase en la llave, «no abrir hasta el final», fue analizada por peritos caligráficos, quienes confirmaron que coincidía con la letra de Martín en varios de los documentos guardados. También se encontraron cartas escritas a mano, dirigidas a nadie en particular, que hablaban de temores internos, culpas del pasado, y una frase que se repetía con insistencia: «La verdad está en los detalles». Estas notas comenzaron a ser analizadas como un posible rompecabezas. Los investigadores decidieron reabrir oficialmente el caso como desaparición forzada con indicios de encubrimiento, una decisión que movilizó a antiguos colegas de Martín, a vecinos del pueblo y a periodistas que habían seguido el caso en su momento. El pueblo de Valdecinas, ahora más moderno pero aún pequeño, volvió a llenarse de murmullos y sospechas. Algunos temían que el regreso del caso removiera heridas viejas. Otros, en cambio, esperaban que esta vez se llegara al fondo del misterio. La señora Teresa, la vecina que fue de las últimas personas en ver a Martín con vida, pidió hablar con la policía. «Yo siempre supe que algo no estaba bien», dijo con la voz temblorosa. «Esa noche, antes de desaparecer, lo vi desde mi ventana. Estaba en su jardín, hablando con alguien, pero no alcancé a ver quién era. Lo que sí sé es que no era de aquí. Mientras tanto, la llave oxidada seguía siendo un enigma. No coincidía con ninguna cerradura de la casa ni del banco». Estela, intrigada, propuso revisar el viejo archivo del banco, en busca de muebles antiguos, cajas fuertes u otros elementos con cerraduras que hubiesen sido reemplazados a lo largo de los años. Y fue entonces cuando un nombre que casi nadie recordaba volvió a salir a la luz: Luis Fabián Rivas, el subgerente que trabajó con Martín durante 7 años y que había renunciado justo 3 semanas antes de la desaparición. Rivas, al parecer, se había mudado al extranjero, pero nunca se lo investigó seriamente. ¿Fue su salida una simple coincidencia o parte de algo más grande?
Con esta nueva pista, la policía comenzó a trazar una línea de tiempo paralela entre la renuncia de Rivas, los últimos días de Martín y la aparición de la caja. El rompecabezas que parecía olvidado estaba cobrando nueva forma, y esta vez alguien no quería que se completara. El nombre de Luis Fabián Rivas comenzó a circular como un eco incómodo entre los muros del Banco Nuevo Horizonte. Muchos lo habían olvidado. Otros preferían no recordarlo, pero su renuncia abrupta, semanas antes de la desaparición de Martín, ahora parecía más que una simple coincidencia. Estela Robles, decidida a llegar al fondo del asunto, pidió acceso a los antiguos archivos de personal del banco. Allí encontró algo llamativo. Rivas había solicitado un permiso especial para trasladar una caja fuerte antigua al depósito de una sucursal en León. Lo curioso era que esa caja fuerte nunca había sido devuelta ni registrada oficialmente como retirada. La directora comunicó este hallazgo al sargento Ordóñez, quien autorizó una inspección en el viejo depósito de León. Tras horas de búsqueda, entre muebles olvidados y documentos amarillentos, los agentes encontraron una caja fuerte polvorienta, sin identificación visible, una cerradura antigua, oxidada, y con forma compatible con la llave hallada en el compartimento secreto. La tensión fue inmediata. Todos comprendieron que, al abrir esa caja, podrían desatar algo oculto por más de una década. Cuando insertaron la llave y giró con un leve clic, Estela contuvo el aliento. El interior contenía varios sobres manila sellados, una libreta de anotaciones y, lo más sorprendente, una grabación en casete rotulada a mano con tinta azul. Confesión, 2409-2012. El casete fue enviado a un laboratorio para ser digitalizado y autenticado. Mientras tanto, las anotaciones revelaban algo aún más inquietante. Martín llevaba meses investigando movimientos financieros irregulares en cuentas vinculadas a una red de empresas fantasmas. Y aunque nunca lo denunció oficialmente, había dejado constancia escrita de sus sospechas y de su creciente miedo. Uno de los pasajes más inquietantes de su diario decía: «He descubierto demasiado, pero nadie me cree. Luis lo niega todo. Me siento observado. Si algo me sucede, la respuesta está donde comenzó todo». Las autoridades ahora tenían dos líneas claras de investigación. Una interna, sobre las operaciones del banco, y otra personal, sobre la relación entre Martín y Rivas. Este último, que ahora vivía en Argentina, fue localizado por Interpol y citado a declarar. Mientras todo esto ocurría, en Valdecinas, la señora Teresa comenzó a recordar detalles que había bloqueado por años. Visitó nuevamente la comisaría para hablar con el sargento. «Yo pensé que era un sueño, ¿sabe? Esa noche vi una figura entrando al banco. No era Martín, era más bajo, más ancho, pero entró con una copia de las llaves. Y Martín no regresó nunca». Sus palabras coincidían con un hecho desconocido por el público. Alguien, una semana antes del suceso, había mandado a hacer un duplicado de las llaves principales del banco. El pedido, sin nombre, fue registrado en una ferretería local. El dueño del establecimiento confirmó que la persona tenía acento extranjero y una cicatriz en la ceja izquierda. El perfil coincidía con Luis Fabián Rivas. Todo indicaba que Martín había descubierto una red de lavado de dinero operando desde dentro del banco y que su intento por frenarlo lo había convertido en un obstáculo. ¿Fue silenciado? ¿Fue forzado a desaparecer? El ambiente en Valdecinas se tornó tenso. El caso acaparaba titulares nacionales y periodistas comenzaron a visitar el pueblo, removiendo recuerdos dormidos. Algunos antiguos empleados del banco confesaron haber notado un cambio en Martín durante sus últimos meses. Estaba más callado, más retraído, y parecía tener miedo. Uno de ellos incluso recordaba una frase que Martín dijo días antes de desaparecer: «El silencio protege a los poderosos, pero algún día se romperá». Mientras tanto, la familia de Martín, especialmente su prima Clara, la única pariente viva cercana, regresó al pueblo después de años.
Visiblemente afectada, accedió a colaborar con las autoridades y proporcionó cartas que Martín le había enviado antes de su desaparición, en las que hablaba de sentirse atrapado. Siempre fue reservado, pero en esas cartas sentí su angustia. Sabía que algo no andaba bien, contó ante las cámaras. La confesión en el casete aún estaba pendiente de ser revelada, pero el rompecabezas comenzaba a mostrar una imagen perturbadora. Lo que parecía una simple desaparición podía estar relacionado con una red financiera compleja, encubrimientos y traiciones personales. Y la pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué ocurrió realmente con Martín Delgado la noche del 24 de septiembre de 2012? En una sala silenciosa de la comisaría de Valdecinas, el casete hallado en la caja fuerte fue finalmente reproducido. El audio, distorsionado por los años y el polvo, comenzó con unos segundos de estática. Luego, una voz clara, grave y pausada rompió el silencio. Era la voz de Martín Delgado. Hoy es 24 de septiembre de 2012. Si alguien está escuchando esto es porque algo me ha pasado. Y temo que así sea. No me fui. No escapé. Si desaparezco fue porque alguien me hizo desaparecer. Las palabras estremecieron a todos los presentes. Estela Robles, el sargento Ordóñez y dos peritos de la Guardia Civil escuchaban con los ojos clavados en la grabadora, sin atreverse a interrumpir. Durante los últimos meses he descubierto movimientos financieros que no cuadran. Al principio creí que era un error, pero no. Son transferencias camufladas, cuentas espejo, movimientos de capital sin respaldo. Todo apunta a una red mucho mayor que esta sucursal. He reunido pruebas, las tengo. Están divididas y escondidas en varios lugares. Uno de ellos es el propio banco. Hubo un leve ruido en la grabación, como si Martín hubiera cambiado de posición o encendido un cigarrillo. Luis Rivas. Él lo sabe. Él está implicado. Intenté enfrentarlo, pero me dijo que no sabía de qué hablaba. Sin embargo, desde entonces, me siento vigilado. Mis cosas han sido movidas. Mi teléfono suena sin que nadie hable. Incluso encontré un sobre sin remitente en mi buzón con una sola palabra. ¡Calla! La cinta continuaba, cada vez más densa. Hoy recibí una llamada desde un número desconocido. Me citaron esta noche en el archivo del banco. Me dijeron que, si no voy, enviarán pruebas falsas para incriminarme a mí. No sé qué hacer. No tengo a quién acudir. La policía de aquí no moverá un dedo. Si algo me sucede, miren en los archivos. Revisen los contratos, las copias, los movimientos del 8 al 15 de julio. Todo comenzó allí. Cuando la grabación terminó, la sala quedó en un silencio tan espeso como el aire antes de una tormenta. Nadie habló durante varios segundos. Luego, el sargento Ordóñez se levantó con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. Ya no es una desaparición. Esto es un crimen. La cinta cambió por completo el rumbo de la investigación. El mensaje de Martín no dejaba lugar a dudas. No había huido, no se había suicidado, no se había perdido. Lo habían obligado a desaparecer. Y más aún, había dejado pistas. El 25 de abril de 2023, el banco fue intervenido. Se ordenó una inspección completa del archivo histórico y del sistema de contabilidad interna. También se iniciaron diligencias para solicitar la extradición de Luis Fabián Rivas desde Argentina. Estela, ahora completamente involucrada en el caso, pidió acceso a las carpetas del período mencionado por Martín, 8 al 15 de julio de 2012. Con la ayuda de Julia Casado, una antigua empleada de confianza del banco que aún vivía en Valdecinas, comenzaron a revisar cada hoja, cada firma, cada número. Fue Julia quien encontró lo que nadie esperaba. Un contrato simulado de préstamo empresarial firmado por una empresa inexistente con una firma que parecía de Martín, pero no era. «Esto es falso», dijo con certeza. «Yo conozco la letra de Martín y esto está imitado. No es suya». Ese documento llevó a descubrir otros 3 casos similares. Contratos emitidos por empresas fantasma, aprobados sin revisión y transferidos a cuentas en paraísos fiscales. Las firmas eran similares, pero en cada una había pequeñas inconsistencias. Los investigadores concluyeron que alguien había falsificado documentos para encubrir un desfalco financiero.
y cuando Martín lo descubrió, intentaron silenciarlo. Al día siguiente, la noticia estalló en los medios nacionales. Reabren el caso Delgado tras revelación explosiva. Programas de televisión, radios y redes sociales revivieron la historia que Valdecinas había querido olvidar. Pero esta vez había pruebas. La presión aumentó sobre las autoridades. Luis Fabián Rivas, al verse acorralado, envió un comunicado desde Buenos Aires negando toda participación, pero sus movimientos bancarios comenzaron a ser investigados, y las coincidencias no tardaron en aparecer. Mientras tanto, en Valdecinas, la prima de Martín, Clara, recibió una carta anónima. Dentro, una copia de un croquis del banco y una frase escrita a mano. El otro lugar también guarda la verdad. Ese mapa apuntaba a una zona del sótano de la sucursal, hoy cerrada al público, donde antiguamente se guardaban archivos confidenciales. Era un lugar que solo los gerentes conocían. Con autorización judicial, Estela y el sargento Ordóñez ingresaron al área sellada. Tras mover una estantería empotrada, encontraron una pequeña caja metálica oxidada. Dentro, nuevos documentos. Y algo más. Un objeto pequeño, de cuero, con las iniciales MD, grabadas. La billetera personal de Martín Delgado, con su DNI y una fotografía desgastada de él junto a su madre. Era imposible que él la hubiese dejado allí por accidente. Todo parecía indicar que Martín había intentado dejar una ruta, una cadena de migas, para que alguien, algún día, descubriera lo que había pasado. Y ahora, esa cadena estaba a punto de completarse. La revelación de la grabación de Martín Delgado fue como un terremoto en Valdecinas y en el Banco Nuevo Horizonte. Las ondas de choque llegaron a todos los rincones, alterando la tranquilidad aparente que el pueblo había mantenido durante 11 años. La voz clara y desesperada de Martín resonaba en la mente de todos, y las preguntas que parecían haberse apagado se encendieron con más fuerza. En la residencia de Clara, prima y única pariente cercana de Martín, la noticia había caído como un balde de agua fría. Recordaba la última vez que vio a Martín, cuando intentó hablar con ella sobre algo que lo tenía preocupado, pero sin dar detalles. No podía imaginar que estuviera en peligro, dijo Clara, sentada en la sala con los ojos vidriosos. Su voz en esa grabación es como un grito desde el pasado. No puedo creer que lo hayan silenciado de esa manera. Su determinación creció. Clara decidió que, por respeto a su primo, haría todo lo posible para colaborar con la investigación y ayudar a que la justicia prevaleciera. En la sucursal del banco, Estela Robles sintió que la responsabilidad había aumentado exponencialmente. No solo era la directora, sino ahora la guardiana de un secreto que podría destruir la reputación de la institución. No podemos permitir que esta historia quede en el olvido otra vez, les dijo a sus colaboradores. Martín merecía que se haga justicia. Al mismo tiempo, enfrentaba presiones internas y externas. Algunos miembros del Consejo de Administración comenzaron a insinuar que quizás lo mejor era mantener el caso bajo control para no dañar la imagen del banco. El sargento Ordóñez, por su parte, experimentó una mezcla de frustración y compromiso renovado. Durante años, había sentido que el caso estaba dormido y ahora estaba frente a evidencias contundentes. Esto no es solo una desaparición, afirmó durante una rueda de prensa. Esto es una investigación sobre posibles delitos económicos y un posible encubrimiento. Pero sabía que no sería fácil. Los implicados, aún en la sombra, tenían recursos para obstaculizar el proceso. Mientras tanto, la comunidad de Valdecinas reaccionaba dividida. Algunos se mostraban escépticos, pensando que todo era una estrategia mediática. Otros, en cambio, recordaban con nostalgia y tristeza al Martín que conocían y exigían respuestas. El bar local, centro de reunión habitual, se convirtió en un hervidero de rumores y debates apasionados. ¿Quién se benefició con la desaparición de Martín?, preguntaba uno. Debe haber más gente involucrada, respondía otro. En Buenos Aires, Luis Fabián Rivas seguía negando cualquier implicación,
pero la presión internacional comenzaba a hacer mella. Su abogado le aconsejaba cooperar, aunque él se mantenía firme. Sus movimientos financieros eran monitoreados, y nuevas pruebas apuntaban a vínculos con redes de lavado de dinero que operaban en varias ciudades. Para la familia Delgado, el impacto era profundo. Clara comenzó a recibir llamadas y visitas inesperadas de periodistas y curiosos. Quería proteger la memoria de Martín, pero también deseaba que se conociera la verdad. Al mismo tiempo, enfrentaba el dolor de revivir momentos difíciles y la incertidumbre sobre el futuro. Los investigadores trabajaban contrarreloj. El análisis forense de los documentos hallados en la caja metálica continuaba, buscando pistas que los condujeran a nuevos implicados o evidencias de los crímenes. Se inició una investigación paralela sobre el entorno laboral de Martín, interrogando a antiguos compañeros, supervisores y hasta empleados de empresas vinculadas. En medio de todo, la figura de Martín comenzó a tomar un nuevo significado. Ya no era solo un gerente desaparecido, sino un símbolo de resistencia frente a la corrupción. Organizaciones civiles y activistas comenzaron a mostrar apoyo a la familia Delgado y a pedir transparencia y justicia. Sin embargo, las amenazas no tardaron en aparecer. Clara recibió un mensaje anónimo advirtiendo que dejara de entrometerse. La sucursal sufrió un intento de sabotaje eléctrico que puso en riesgo los archivos. El sargento Ordóñez intensificó las medidas de seguridad y pidió colaboración a la Unidad de Delitos Informáticos para proteger las evidencias digitales. En medio de ese clima de tensión, Estela convocó a una reunión con todo el equipo del banco. «Estamos en un punto crucial», dijo con seriedad. «No solo debemos colaborar con la justicia, sino también proteger nuestra integridad y la de nuestros clientes». Pidió transparencia y compromiso. Sabía que la reputación del banco estaba en juego, pero también que una institución que oculta secretos está condenada al fracaso. Las redes sociales explotaron con hashtags relacionados con el caso. El público demandaba respuestas, y cada nuevo detalle se viralizaba rápidamente. Periodistas comenzaron a entrevistar a expertos en finanzas y corrupción, analizando el impacto de la red descubierta. Mientras tanto, el sargento Ordóñez preparaba una estrategia para la próxima etapa de la investigación: la localización y extradición de Luis Fabián Rivas. Sabía que sería una batalla legal compleja, pero estaba decidido a llevar a los responsables ante la justicia. Clara, por su parte, encontró en el grupo de apoyo a víctimas de desapariciones un espacio para canalizar su dolor y su lucha. Allí compartió su historia y la de Martín, encontrando solidaridad y fuerza para continuar. Así, mientras el pueblo y el país entero observaban con expectación, los personajes involucrados ajustaban sus estrategias, enfrentaban sus miedos y se preparaban para la siguiente fase de una historia que apenas comenzaba a mostrar su verdadera dimensión. Mientras la investigación oficial avanzaba y el caso de Martín Delgado adquiría protagonismo nacional, otros elementos comenzaron a emerger en las sombras de Valdecinas y sus alrededores. Historias secundarias, aparentemente desconectadas, que lentamente comenzaron a tejerse con la trama principal, agregando complejidad y tensión. Una de estas subtramas surgió en torno a Sofía Martínez, una joven periodista local que había decidido dedicar su carrera a la investigación de casos olvidados. Al escuchar sobre la reapertura del caso Delgado, vio una oportunidad no solo para destacar profesionalmente, sino para esclarecer una verdad que muchos habían querido silenciar. Sofía comenzó a recolectar testimonios, revisar archivos antiguos y acercarse a fuentes dentro del banco y la policía. Su trabajo no solo reveló inconsistencias en la gestión de la sucursal, sino que también sacó a la luz rumores sobre otros desaparecidos vinculados a actividades financieras oscuras en la región. Al mismo tiempo, apareció un nuevo personaje, Ricardo López, un ex empleado del banco que había sido despedido meses antes de la desaparición de Martín. López afirmaba haber intentado alertar sobre irregularidades en las cuentas, pero que sus denuncias fueron ignoradas y que su despido fue una represalia.
Su declaración añadió un nuevo nivel de sospecha sobre la cultura corporativa del banco y la posible existencia de una red interna de complicidades. Además, en Valdecinas comenzaron a surgir tensiones sociales. Algunos habitantes apoyaban a la familia Delgado y a la investigación, mientras otros defendían al banco, temiendo que un escándalo pudiera afectar la economía local y la confianza de los clientes. Este clima generó enfrentamientos públicos, protestas y debates acalorados en el ayuntamiento, donde representantes locales se vieron obligados a posicionarse. Por otro lado, la familia de Martín enfrentaba sus propios desafíos internos. Clara, quien hasta entonces había sido el rostro visible, tuvo que lidiar con la presión mediática y la invasión a su privacidad, mientras intentaba mantener la unidad familiar. Sus primos, que vivían en otras ciudades, expresaban dudas y escepticismo sobre continuar con la lucha, temiendo que revivir el pasado solo trajera más dolor. En medio de estas turbulencias, la policía descubrió que la caja fuerte donde se encontró la grabación y documentos había sido manipulada poco antes de su hallazgo, lo que indicaba que alguien intentaba eliminar evidencias. Esto llevó a un operativo para identificar a posibles sospechosos dentro del equipo actual y antiguo del banco, complicando aún más la investigación. Sofía Martínez, la periodista, fue amenazada para que desistiera de sus pesquisas. Recibió llamadas anónimas, seguimientos y fue víctima de vandalismo en su vivienda, pero su determinación solo creció. Publicó una serie de artículos que causaron revuelo y ayudaron a mantener la atención pública en el caso. En paralelo, la policía comenzó a investigar a un segundo sospechoso, Fernando García, un empresario local con vínculos en el banco y un pasado turbio relacionado con fraudes y evasión fiscal. Se descubrió que García había mantenido reuniones secretas con Luis Fabián Rivas antes de su salida del país, y que podría haber facilitado la red de lavado de dinero. Estas revelaciones sacudieron aún más a Valdecinas, poniendo en jaque a figuras políticas y económicas locales que hasta entonces gozaban de buena reputación. Mientras la trama se complicaba, Estela Robles se encontraba en una encrucijada. Debía equilibrar su rol como directora del banco, sus responsabilidades con la justicia y su deseo de proteger a sus empleados y clientes. La presión la llevó a tomar decisiones difíciles, incluyendo la cooperación plena con la policía y la apertura de auditorías internas profundas. Por su parte, Clara comenzó a recibir apoyo de organizaciones nacionales de defensa de los derechos de las víctimas de desapariciones, quienes le ofrecieron asesoría legal y psicológica. Este respaldo le permitió fortalecerse y enfrentar los obstáculos con mayor seguridad. Entretanto, Luis Fabián Rivas seguía negando su implicación, pero la evidencia en su contra se acumulaba. Se especulaba sobre un posible acuerdo para entregarse a cambio de protección o reducción de condena. En medio de todo, la pregunta central persistía. ¿Qué fue exactamente lo que Martín había descubierto y que lo llevó a desaparecer? Las piezas del rompecabezas seguían dispersas, pero cada nuevo dato acercaba más a la verdad. La historia del gerente desaparecido ya no era solo un misterio local. Se había convertido en una trama compleja de poder, corrupción, traición y resistencia, donde cada personaje debía decidir su papel. El reencuentro con un pasado tan doloroso no solo desató una investigación oficial, sino que abrió heridas profundas en el corazón de quienes habían conocido a Martín Delgado y en aquellos que ahora enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Clara, prima de Martín y su principal apoyo en esta etapa, vivía una montaña rusa emocional. Por un lado sentía alivio al saber que la verdad comenzaba a salir a la luz, pero, por otro, el dolor de recordar cada momento previo a la desaparición era intenso. En sus visitas a la policía, a la prensa y a las reuniones con organizaciones de víctimas, Clara mostraba una fortaleza admirable, pero en la intimidad, su lucha era diferente. Una noche, en la pequeña casa que había heredado de sus padres, se encontró sola, mirando una foto antigua de Martín. ¿Por qué te tuvieron que callar?, susurró,
con lágrimas rodando por sus mejillas. Merecías justicia, merecías vivir. La incertidumbre sobre qué había pasado realmente esa noche la consumía, pero su determinación por descubrirlo la mantenía en pie. Al mismo tiempo, en la sucursal del banco, Estela Robles enfrentaba un dilema ético y profesional. Sabía que la reputación del banco estaba en juego, pero también que proteger a sus empleados y clientes era primordial. Durante una reunión con el consejo directivo, la presión para minimizar el escándalo fue palpable. No podemos permitir que esta situación destruya la confianza de nuestros clientes, dijo uno de los miembros. Quizás sea mejor controlar la narrativa. Estela replicó con firmeza. La transparencia es la única forma de recuperar esa confianza. Ocultar o manipular solo nos llevará a la destrucción. Su postura generó tensiones internas, y algunos colegas comenzaron a distanciarse. Mientras tanto, el sargento Ordóñez se encontraba dividido entre la presión política y su compromiso con la verdad. Sabía que enfrentaba una red poderosa, con contactos en altos cargos, pero no podía permitir que la corrupción ganara. En su círculo más cercano, compartía sus preocupaciones. Este caso no solo trata de un hombre desaparecido, es un símbolo de lucha contra la impunidad, pero también sentía el peso del riesgo. La vigilancia aumentó y cada paso debía ser calculado. Luis Fabián Rivas, desde Argentina, enfrentaba su propio conflicto. Por un lado, su orgullo y deseo de limpiar su nombre. Por otro, la realidad de las evidencias que se acumulaban. Sus noches eran largas y tormentosas. Reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado a esa situación, y sobre el costo que todo eso tenía en su vida y en la de quienes lo rodeaban. En Valdecinas, la comunidad estaba dividida. Algunos defendían la inocencia de Rivas y desconfiaban de la investigación, mientras otros apoyaban a Clara y exigían justicia. Las relaciones personales entre vecinos comenzaron a tensarse, y amistades de años se vieron fracturadas por las posturas encontradas. Sofía Martínez, la periodista, también enfrentaba dilemas. Su trabajo la había puesto en el ojo del huracán, y la amenaza constante afectaba su vida personal. Una tarde, mientras revisaba documentos en su apartamento, recibió una llamada anónima. «Deja el caso o sufrirás las consecuencias». Pero en lugar de amedrentarse, su respuesta fue de desafío. «No me detendrán». Las interacciones entre estos personajes mostraban un mosaico de emociones. Miedo, coraje, tristeza, esperanza y rabia. Cada uno debía decidir si ceder ante la presión o luchar por la verdad. En el centro de todo, Martín Delgado permanecía como un símbolo silencioso. Una voz que, a pesar de los años y el silencio impuesto, seguía resonando a través de aquellos que se negaban a olvidar. El aire en Valdecinas se volvió denso con sospechas y murmullos. Cada nuevo descubrimiento parecía abrir puertas que llevaban a pasillos oscuros y secretos que alguien se empeñaba en mantener ocultos. La investigación policial había encontrado nuevas pruebas en los registros bancarios, pero el acceso a ciertos documentos críticos seguía bloqueado por orden judicial, lo que generaba frustración en los investigadores. Se rumoreaba que alguien poderoso intentaba manipular el caso desde las sombras. Durante una reunión confidencial en la comisaría, el sargento Ordóñez y su equipo analizaron un informe reciente de la Unidad de Delitos Informáticos. Habían detectado intentos reiterados de acceder de manera ilegal a los archivos digitales relacionados con la investigación. «Es claro que alguien quiere borrar rastros», dijo el sargento. «Esto no es solo un caso de desaparición, es una guerra». Simultáneamente, Estela Robles recibió una carta anónima en la oficina del banco. El mensaje, escrito con tinta roja y sin remitente, decía: «Aléjate o sufrirás el mismo destino». La amenaza encendió todas las alarmas. Estela comprendió que estaba en el centro de un juego peligroso. En medio de esta tensión, Sofía Martínez descubrió un testimonio que podría cambiar el rumbo de la investigación. Un excontable del banco, que pidió anonimato por miedo a represalias, confesó haber manipulado documentos bajo órdenes directas. «Me dijeron que siguiera las instrucciones y no preguntara», reveló en una llamada grabada.
Pero cuando vi que Martín comenzó a investigar, supe que debía ayudar a sacar la verdad. Este testimonio dio un nuevo impulso al caso y llevó a las autoridades a reabrir líneas de investigación hacia otros empleados y colaboradores externos. Mientras tanto, Clara seguía recibiendo mensajes intimidatorios, pero su convicción no flaqueaba. Su lucha se convirtió en un símbolo para muchas personas que habían sufrido injusticias similares. La tensión alcanzó un punto crítico cuando un informante anónimo proporcionó una lista con nombres vinculados a la red de lavado y corrupción. Entre ellos, además de Luis Fabián Rivas y Fernando García, figuraban varios personajes con conexiones políticas. Esta revelación desató un escándalo mayor. Algunos políticos intentaron desacreditar la investigación, mientras otros pidieron una auditoría nacional sobre el sistema financiero y judicial. En medio de todo esto, un encuentro inesperado ocurrió. El sargento Ordóñez recibió una llamada urgente. Habían hallado una nueva pista en un pueblo cercano, relacionada con un antiguo socio de Rivas que podría tener información clave. El equipo de investigación viajó para interrogar a este individuo, quien confesó haber presenciado movimientos sospechosos y ofreció documentos que podrían implicar a más personas. Así, la red de intriga se expandía y la verdad parecía cada vez más cercana, pero también más peligrosa. Mientras la investigación oficial seguía su curso, las historias secundarias que giraban en torno al caso Martín Delgado cobraban vida propia, revelando la complejidad humana detrás de cada decisión, miedo y esperanza. Sofía Martínez, la periodista incansable, comenzó a trabajar de la mano con Clara, la prima de Martín. Su relación fue evolucionando de una mera colaboración profesional a una alianza basada en confianza y apoyo mutuo. Sofía ayudaba a Clara a ordenar documentos, investigar testimonios y manejar la presión mediática, mientras Clara le brindaba información valiosa sobre la vida personal de Martín, su carácter y sus miedos. En este proceso, Sofía descubrió que Martín había mantenido una amistad secreta con Laura Vega, una antigua empleada del banco que dejó la empresa meses antes de la desaparición. Laura había sido despedida tras denunciar irregularidades menores, pero su silencio forzado escondía mucho más. Después de buscarla, Sofía logró contactarla. En una entrevista íntima, Laura reveló detalles que complementaban la investigación. Ella había visto documentos sospechosos y sabía que Martín estaba muy preocupado, pero temía por su seguridad. Mientras tanto, Clara enfrentaba tensiones con otros familiares que preferían que el caso quedara cerrado, argumentando que revivir el pasado solo traería sufrimiento. Este conflicto interno ponía en juego la unidad familiar. En Valdecinas, los grupos de apoyo a víctimas de desapariciones comenzaron a organizar eventos y manifestaciones para mantener viva la memoria de Martín y exigir justicia, lo que generó un movimiento social importante que presionaba a las autoridades. La relación entre Estela Robles y su equipo también mostraba fisuras. Algunos empleados del banco se sentían incómodos con la exposición y temían represalias, mientras otros apoyaban la postura de Estela, de transparencia total. Por otro lado, la figura de Fernando García, el empresario sospechoso, se hizo cada vez más polémica. Su círculo social comenzó a distanciarse y algunas de sus propiedades fueron objeto de inspecciones judiciales. Además, el testimonio del excontable abrió la puerta a nuevas sospechas. Había implicaciones en operaciones fuera del banco que involucraban a empresas vinculadas a personajes políticos y empresarios influyentes. Este entramado obligó a los investigadores a ampliar el alcance de la pesquisa, coordinando con unidades anticorrupción y fiscales especializados. Clara, Sofía y Laura, cada una desde su trinchera, compartían momentos de apoyo y reflexión, conscientes de que su lucha era mucho más que un caso judicial. Era una batalla por la memoria, la justicia y la verdad. La tensión en Valdecinas y en el corazón de la investigación alcanzaba su punto más álgido. Durante años, la desaparición de Martín Delgado había sido un misterio que parecía insalvable, pero ahora,
Después de tantas revelaciones y confrontaciones, el caso estaba a punto de explotar en toda su complejidad. Clara sentía que estaba caminando sobre un terreno minado. La presión mediática aumentaba día a día, las amenazas anónimas no cesaban y la resistencia de ciertos sectores del banco y la política local se hacía más feroz. Sin embargo, su determinación seguía intacta. Era la voz de Martín cuando él ya no podía hablar, y esa responsabilidad la mantenía firme. Sabía que, detrás de cada muro levantado, existía una verdad que debía ser descubierta. Mientras tanto, Estela Robles, la directora de la sucursal, vivía un conflicto interno intenso. Había adoptado una postura clara en defensa de la transparencia, pero el peso de las consecuencias comenzaba a hacer mella en ella. Algunos empleados la miraban con recelo, cuestionaban sus decisiones y dudaban de su lealtad al banco. Por otro lado, Estela estaba convencida de que solo enfrentando la verdad podrían reconstruir la confianza perdida, pero sabía que esto implicaba enfrentarse a poderosos intereses que no dudarían en hacer cualquier cosa para protegerse. El sargento Ordóñez, por su parte, se encontraba en una encrucijada. La investigación avanzaba, pero con cada nueva pista, sentía que la red que debía desenmarañar se volvía más intrincada y peligrosa. Los intentos de manipulación, las presiones externas y la clara presencia de personajes con poder y recursos hacían que cada paso fuera una batalla. Sin embargo, su convicción seguía intacta. La justicia debía prevalecer, y Martín merecía una respuesta, por pequeña que fuera. En este clima de alta tensión, apareció un nuevo elemento que agitó aún más las aguas. Sofía Martínez, la periodista que había seguido el caso con pasión y compromiso, recibió información confidencial sobre una reunión clandestina en la que estarían involucrados algunos de los principales sospechosos, incluyendo a un allegado de Luis Fabián Rivas y a Fernando García. La fuente aseguraba que en esa reunión se tomarían decisiones para tratar de frenar la investigación y manipular las próximas acciones judiciales. Sofía compartió esta información con Clara y el sargento Ordóñez, y juntos planearon un seguimiento discreto para intentar obtener pruebas concretas. La noche de la reunión, el equipo de investigación y la periodista se posicionaron en lugares estratégicos, grabando y documentando cualquier movimiento sospechoso. Sin embargo, la vigilancia no pasó desapercibida, y pronto comenzaron a sentir que estaban siendo detectados, lo que elevó la tensión a niveles insostenibles. Paralelamente, Clara enfrentaba un conflicto personal con su familia. Algunos miembros querían que abandonara la lucha, temerosos por la seguridad de todos y el impacto que la exposición pública estaba teniendo en sus vidas. La división familiar añadió un peso emocional que ella no había anticipado, pero que debía sobrellevar con fortaleza. En el fondo, sabía que esta lucha era por Martín, pero también por ella misma, para encontrar paz y justicia. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de amenazas directas y ataques anónimos contra las personas involucradas. La casa de Clara fue vandalizada, y Sofía recibió un paquete intimidatorio que contenía fotografías suyas tomadas sin permiso. Estela, en la sucursal, encontró mensajes amenazantes en su buzón. La escalada de hostilidades dejó claro que quienes querían mantener el secreto estaban dispuestos a todo. Sin embargo, esta violencia también unió a los protagonistas en una solidaridad que los fortaleció. El equipo se volvió más unido, compartiendo estrategias y apoyándose emocionalmente. Clara encontró en Sofía y Estela no solo compañeras de lucha, sino amigas que comprendían su dolor y su esperanza. En medio de esta tormenta, un descubrimiento inesperado llegó a las manos del sargento Ordóñez. Un cuaderno con anotaciones personales de Martín Delgado, que parecía haber sido escondido durante años. En sus páginas, Martín detallaba no solo las irregularidades financieras, sino también sus sospechas sobre personas concretas, momentos clave y sentimientos profundos de traición y miedo. Este cuaderno representó un punto de inflexión en la investigación. Cada página
Era una ventana al estado de ánimo y la mente de Martín en sus últimos días. Se describía cómo había intentado alertar a las autoridades, cómo había perdido la confianza en algunos colegas y cómo la soledad lo iba consumiendo. Las palabras reflejaban un hombre atrapado en una red de engaños y peligro inminente. El equipo decidió que era hora de hacer pública esta evidencia. La reacción no se hizo esperar. Por un lado, la comunidad comenzó a mostrar mayor apoyo a Clara y la causa. Por otro, los grupos de poder se sintieron amenazados y comenzaron a maniobrar para desacreditar el material y a quienes lo presentaban. En los días que siguieron, la tensión llegó a un punto crítico. Manifestaciones en Valdecinas y en la capital exigían justicia, mientras que en los despachos oficiales se planeaban estrategias para contener el daño. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una figura clave dentro del banco, hasta entonces silenciosa, decidió romper su silencio. Se trataba de Julia Casado, una antigua empleada que había trabajado codo a codo con Martín y que había mantenido un bajo perfil durante años. Su testimonio corroboró gran parte de la información contenida en el cuaderno y aportó detalles sobre la presión a la que fueron sometidos para callar. El impacto de su declaración fue inmediato. La opinión pública se volcó con fuerza hacia la exigencia de una investigación profunda y transparente. El banco se vio obligado a colaborar con las autoridades y Luis Fabián Rivas enfrentó una orden de captura internacional que lo dejó acorralado. Mientras tanto, Clara, Estela, Sofía y el sargento Ordóñez preparaban la fase final de su lucha, conscientes de que el camino sería duro, pero que la verdad estaba al alcance. La comunidad, dividida pero cada vez más consciente, esperaba un desenlace que pusiera fin a años de dudas y silencios. Así, los conflictos que parecían imposibles de resolver comenzaron a alinearse para enfrentar el clímax que estaba por venir, una confrontación donde la justicia, la memoria y la verdad finalmente tendrían su momento decisivo. La atmósfera en Valdecinas estaba cargada de expectación y nerviosismo. El caso de Martín Delgado se había convertido en una batalla no solo legal, sino también moral y social. Los protagonistas se preparaban para enfrentar las decisiones que definirían no solo sus destinos, sino también el futuro del banco y la reputación de toda la comunidad. Clara, en medio del torbellino mediático, tomó la decisión de hablar públicamente en una conferencia de prensa, acompañada por Estela y el sargento Ordóñez. Era un momento crucial para dar voz a la verdad que Martín había buscado durante tantos años. Con la voz firme, pero visiblemente emocionada, Clara relató la historia de su primo, los obstáculos enfrentados y la necesidad urgente de justicia. Su discurso fue un llamado directo a la transparencia y a la responsabilidad. Las cámaras captaron cada palabra y el impacto fue inmediato. La presión sobre las autoridades se intensificó y la opinión pública mostró un apoyo masivo hacia la familia Delgado y el equipo de investigación. Mientras tanto, en la sede central del Banco Nuevo Horizonte, el consejo directivo se reunió de urgencia. Las tensiones internas se hicieron evidentes. Algunos miembros presionaban por medidas legales agresivas para detener la investigación y proteger los intereses financieros, mientras otros abogaban por una cooperación total y una reforma interna profunda para restaurar la confianza. Estela, con determinación, defendió la necesidad de actuar con ética y responsabilidad, enfrentándose incluso a aquellos que consideraban que era mejor enterrar el asunto para evitar pérdidas económicas. Simultáneamente, el sargento Ordóñez recibió la orden de iniciar la captura internacional de Luis Fabián Rivas. El operativo se preparó con discreción y rapidez, coordinando con Interpol y las autoridades argentinas. Sabían que era una carrera contra el tiempo, ya que Rivas contaba con aliados poderosos que podían facilitar su fuga o esconderlo. En este contexto, la tensión entre los sospechosos creció. Fernando García y sus asociados comenzaron a mostrar signos de nerviosismo, incrementando sus movimientos para proteger sus activos y buscar formas de evadir la justicia. Se detectaron intentos de soborno,
amenazas veladas a testigos y acciones legales para desacreditar a la investigación. Clara, Estela y Sofía debieron enfrentar también ataques en sus vidas personales. Las amenazas se volvieron más explícitas y la vigilancia constante hizo que cada movimiento se volviera una preocupación. Sin embargo, su compromiso se fortaleció, sabiendo que estaban en la senda correcta. Un momento crítico ocurrió cuando una reunión secreta entre algunos miembros del banco y políticos locales fue filtrada a la prensa. En ella se discutían estrategias para manipular la narrativa pública y evitar sanciones. La filtración fue atribuida a un empleado interno que decidió romper el silencio, arriesgando todo para que la verdad saliera a la luz. La noticia generó indignación y un clamor por una investigación exhaustiva sobre la relación entre el poder económico y político en el caso Delgado. Mientras tanto, en Argentina, las autoridades lograron ubicar a Luis Fabián Rivas en una propiedad aislada. El operativo de captura se ejecutó con precisión, evitando un enfrentamiento violento. Rivas fue detenido y extraditado a España para enfrentar los cargos que se acumulaban en su contra. Su llegada al país fue cubierta con expectación mediática, y su declaración ante la justicia fue uno de los momentos más esperados. Rivas negó inicialmente los cargos, pero la acumulación de pruebas y testimonios complicaba su defensa. En los tribunales se vivieron momentos de alta tensión. La defensa intentó desacreditar a testigos clave, cuestionar la validez de las pruebas y sembrar dudas sobre la imparcialidad de la investigación. Sin embargo, la Fiscalía presentó un caso sólido, respaldado por documentos, testimonios y la grabación original de Martín Delgado. Las audiencias se convirtieron en un escenario de confrontación directa entre los intereses opuestos. Clara asistía a cada sesión, acompañada por Estela y Sofía, sintiendo que cada paso los acercaba más a la justicia que Martín merecía. El caso también provocó un debate nacional sobre la corrupción en el sector financiero y la necesidad de reformas estructurales para evitar que situaciones similares se repitieran. Finalmente, la comunidad de Valdecinas se unió en una marcha masiva para apoyar la justicia y honrar la memoria de Martín Delgado. El evento fue un símbolo de resistencia y esperanza. El clímax se acercaba, y todos sabían que las decisiones tomadas en estos momentos serían decisivas para cerrar una herida abierta durante más de una década. La atmósfera en Valdecinas estaba cargada de un silencio inquietante, como la calma que antecede a la tormenta. Los acontecimientos recientes habían sacudido profundamente a la comunidad, y cada paso dado por Clara, Estela, Sofía y el sargento Ordóñez se sentía como un avance hacia un desenlace inevitable y cargado de emociones intensas. En los días previos a la audiencia final, las tensiones alcanzaron su punto máximo. La presión sobre los testigos aumentó, los medios de comunicación no cesaban de seguir cada movimiento, y la seguridad personal de los protagonistas se convirtió en una preocupación constante. Pero a pesar de las amenazas y el miedo, el grupo se mantuvo unido y firme. Clara dedicaba largas horas a prepararse emocional y legalmente para la confrontación en el tribunal. Sabía que debía representar no solo a su familia, sino también a todas las víctimas de la corrupción y la injusticia. La memoria de Martín era su motor y su escudo. Mientras tanto, Estela lidiaba con las secuelas en el banco. La administración estaba en proceso de reestructuración, y la reputación de la institución dependía en gran medida del resultado de la investigación. Las voces críticas y los aliados se hacían cada vez más evidentes en los pasillos, y cada decisión tomada tenía un peso enorme. Sofía Martínez, por su parte, se convirtió en una figura pública reconocida por su valentía y dedicación. Su trabajo periodístico había sido clave para mantener el caso vigente y sacar a la luz detalles que, de otra forma, habrían permanecido ocultos. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba sería cuando los hechos se presentaran en el tribunal y la verdad quedara al descubierto. El sargento Ordóñez coordinaba los últimos movimientos para garantizar que la justicia se impusiera sin interferencias.
había logrado reunir un equipo sólido y confiable, consciente de los riesgos y del impacto que este caso tendría en la lucha contra la corrupción en el país. En el tribunal, la tensión era palpable. Los acusados, encabezados por Luis Fabián Rivas y Fernando García, mantenían una postura desafiante, intentando minimizar su implicación y desacreditar a los testigos. Sin embargo, la evidencia acumulada, el testimonio de Julia Casado y sobre todo el cuaderno personal de Martín Delgado se convirtieron en piezas clave para desmontar sus defensas. La audiencia final fue un momento de alta carga emocional. Clara tomó la palabra para leer fragmentos del cuaderno, compartiendo con el jurado y el público las palabras y sentimientos de Martín en sus últimos días. Su voz temblaba, pero la fuerza de su mensaje fue contundente. Los testigos, uno a uno, relataron las presiones, las irregularidades y los intentos de ocultar la verdad. La audiencia se convirtió en un testimonio colectivo de lucha y resistencia. Mientras la justicia seguía su curso, fuera del tribunal, Valdecinas vivía un despertar social. Las manifestaciones se multiplicaban, y la comunidad mostraba un compromiso renovado con la transparencia y la defensa de sus derechos. Finalmente, después de días intensos, el juez emitió el veredicto. Los acusados fueron encontrados culpables de múltiples cargos relacionados con corrupción, encubrimiento y lavado de dinero. Las condenas fueron significativas, enviando un mensaje claro sobre la intolerancia a la impunidad. El fallo fue recibido con aplausos y lágrimas. Clara, Estela, Sofía y el sargento Ordóñez se abrazaron, conscientes de que habían logrado algo más que una victoria legal. Habían restaurado la memoria de Martín y abierto una puerta para un futuro más justo. La historia de Martín Delgado se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, recordando a todos que la verdad, aunque oculta por años, siempre encuentra su camino. Después de tantos años de incertidumbre, silencios forzados y luchas que parecían interminables, la verdad finalmente vio la luz. La historia de Martín Delgado, el banquero que desapareció en 2008, no solo había sido resuelta, sino que se había convertido en un símbolo poderoso de justicia y resistencia para Valdecinas y para todos aquellos que alguna vez han enfrentado la sombra de la impunidad. Clara, con su valentía y determinación inquebrantable, fue el faro que guió esta búsqueda. Su amor por Martín y su compromiso con la verdad demostraron que, incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza puede prevalecer. Su camino estuvo lleno de desafíos, pérdidas y amenazas, pero también de apoyo, amistad y solidaridad. Estela Robles, con su ética y firmeza, se convirtió en un ejemplo de liderazgo responsable. Su decisión de enfrentar la corrupción desde dentro de la institución bancaria no solo ayudó a desmantelar la red de irregularidades, sino que también sentó un precedente para que otras organizaciones siguieran su ejemplo. Sofía Martínez, la periodista incansable, mostró el poder de la palabra y la importancia de un periodismo comprometido con la verdad y la justicia. Su trabajo fue clave para mantener la atención pública y presionar a las autoridades para que actuaran con transparencia y rigor. El sargento Ordóñez y su equipo demostraron que, a pesar de los obstáculos y la presión, la justicia puede abrirse camino cuando hay voluntad y compromiso. Su investigación fue meticulosa, valiente y clave para el desenlace. Pero más allá de los personajes, esta historia es un recordatorio para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de no olvidar, de cuestionar y de luchar por un mundo donde la verdad y la justicia sean valores inquebrantables. Nos muestra que, aunque el tiempo pase y las heridas sean profundas, la memoria es un arma poderosa que puede cambiar destinos. Si esta historia te conmovió, te invitamos a que reflexiones sobre la importancia de la justicia en tu entorno, de apoyar a quienes buscan la verdad y de no permanecer indiferente ante las injusticias. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo relatos como este, donde la realidad supera la ficción y las historias humanas nos enseñan lecciones valiosas.
Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Y si quieres profundizar más en casos similares, te recomendamos ver nuestro próximo video sobre desapariciones misteriosas y luchas por la verdad en diferentes partes del mundo. Juntos, podemos crear conciencia y fomentar el cambio. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.